Hola hermanos, Dios los bendiga. Qué rico poder conectarnos nuevamente en esta noche para alabar, para glorificar a Dios. Así que disponga su corazón, dispóngase en su casa con la mejor actitud para glorificar a Dios, para darle toda la gloria y que realmente lo que cantemos, lo que estemos entonando para Dios, lo haga desde su corazón y entienda lo que está diciendo. Así que vamos a orar. Precioso Dios, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente aquí conectados para glorificarte, para darte toda la gloria, toda la honra solo a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor. Te pedimos, Padre amado, que estas alabanzas que vamos a hacer, Señor, para ti, realmente toquen tu corazón, que tú veas en nuestros corazones, Señor, un corazón dispuesto para glorificarte a ti, para exaltar tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Dios, por tus bendiciones, porque son grandes, Señor, porque cada día nos bendices, Señor, y nos demuestras tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Dios. Gracias, Padre amado, porque tú nos acogiste con lazos de amor, porque tú llenaste nuestros corazones con tu presencia, Señor, porque cada día, Señor, que nos das es una nueva oportunidad y tenemos el privilegio de estarlo viviendo contigo, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, que así como nosotros en este lugar lo hacemos, así mismo nuestros hermanos en sus casas se puedan conectar con esta alabanza y lo hagan realmente de corazón para ti, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria solo a ti. Amén. Somos
Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, hermanos. Ahora nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Iglesia, buenas tardes, buenas noches o buenos días. No sé en qué horario están viendo este video, pero hoy estamos en la casa de Leandro para orar por ellos y darle gracias a ellos, porque mientras mi esposa hemos estado acá por 2 años, hemos visto en ellos buen testimonio y queremos orar por todo el servicio y la labor que ellos han prestado en la iglesia de Centro de Fe y Esperanza de San Pedro. Entonces vamos a orar por ellos, mi esposa y yo, y luego Fran y Norma orarán por estos 15 años que los han conocido a ellos. Entonces queremos que usted también, amado hermano y amada hermana, pueda extender las manos sobre ellos, porque hoy queremos darles una bendición grande de parte de nosotros, para que Dios les siga guiando, Dios les siga instruyendo a ellos y puedan allá al lugar donde van, que es llano de Oveja, llano de Cuibá, poder servir también en la obra del Señor. Padre, en esta hora, Señor, bendecimos la vida de Leandro, la vida de su esposa, de sus 2 hijos, amado Dios, también la vida de sus padres que acá están presentes. Queremos orar en esta hora para que Dios les bendiga, para que Dios les siga multiplicando entendimiento y sabiduría a ellos, para que los hijos de mis hermanos puedan seguir sirviendo en la alabanza y a la iglesia donde ellos se van a establecer, amado Dios. Oramos para que tu presencia
les guarde, les guíe y cada día aprendan más de ti, amado Dios. Le damos gracias a ti, Padre amado, por el servicio que ellos pudieron dar en este tiempo en la iglesia. Como maestra y como líder de la iglesia, amado Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Padre del cielo, te damos gracias, oh Dios amado. Te damos gracias, oh Dios de la gloria, por la vida de Virginia, Señor. Padre, gracias, oh Dios, por todo este tiempo, Señor, que tú le has usado de manera especial, oh Dios, en este ministerio, Padre del cielo, que tú le has dado este llamado especial, Señor, a servir en la obra, Señor, con los niños y con los adolescentes, Padre. Te pedimos que tú allí donde le lleves, Señor, ella pueda seguir llevando tu palabra, Señor, y sembrando la semilla en cada corazón de estos pequeños, oh Rey amado. Padre, síguele usando de manera especial como hasta ahora lo has hecho, Padre del cielo. Bendecimos también, Señor, la vida de Alejandra, Señor, la vida del niño, Señor, de Samuel. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en la vida de ellos, Padre del cielo, que todo lo que ellos han aprendido, Señor amado, de tu palabra, quede sembrada en sus corazones, Señor, y de fruto, Rey soberano. Gracias por el ministerio también de ellos, Señor. Pedimos que tú sigas obrando, Señor, y que también los uses de manera especial en aquel lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, también. Señor, te damos gracias por todo el tiempo, Señor, que han estado con nosotros en la congregación. Señor, todos los talentos, los dones, Señor. Padre, el hogar que tú has permitido conformar, bendito Dios, en Leandro, en Virginia. Señor, y que hoy el fruto de su amor, el fruto de la unión que tú has permitido sobre ellos, Señor, te sirve a ti. Señor, en un ministerio tan hermoso como lo es la alabanza, mi amado Padre. Te pido, Señor, en esta tarde, sobre sus vidas, sobre su casa como hogar, que traigas tu protección en todo momento, Señor, en este lugar donde van a estar, donde van a vivir. Padre, para que toda obra del enemigo, Señor, sea inoperable en sus vidas, pensamientos, deseos, Señor, actitudes que quizás van a llegar a sus mentes, Señor, a sus corazones. Te pido, Padre, que les des la capacidad, el dominio propio para entender y tener el discernimiento, Señor, para que esto, Señor, no dañe la obra tan hermosa que tú has empezado en ellos y que ya hoy pueden ver, Señor, en sus hijos, en Samuel y en Aleja, Señor, el fruto del ministerio, Padre, que ellos tienen, mi amado Dios. Te pido, Padre, que tu cobertura y que les des sabiduría y que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando en ellos, Señor, en todas las áreas como familia. Que nunca falte la oración, nunca falte el ayuno, por más trabajo, por más necesidad que haya, Señor. Padre, la bendición proviene de ti, dice la palabra que la bendición que tú traes no añade tristeza, Señor, sobre nuestras vidas. Y dice tu palabra, Señor, que por demás es que nos levantemos de madrugada y nos vamos tarde, Señor, a descansar, Señor, sino que podamos tener nuestra confianza plena y absoluta solamente en ti, Señor. Así que yo te pido, Padre, sobre la vida de Leandro, Señor, como cabeza de su casa, dale sabiduría, Señor, dale palabra, Señor, y dale discernimiento para que lleve su esposa y sus hijos, Señor, por el camino espiritual correcto, Señor, y sean de buen testimonio en el lugar donde tú los vas a llevar, oh Dios, que aún puedan seguir sirviendo, haya el tiempo, Señor, y tengan la capacidad de decisión, Señor, para poderte servir, Señor, en cualquier momento que sea necesario, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, yo te quiero dar muchas gracias, Padre, por todo este tiempo que pudimos compartir con ellos, Señor. Gracias, oh Dios, porque solo tú has sido testigo de momentos tristes y difíciles, Señor, que como congregación vivimos, pero Señor, gracias porque ellos estuvieron ahí también firmes, Padre precioso, intercediendo, clamando, Señor. Cuántas veces, Señor, éramos solo muy pocos y clamando, Señor, en un devocional, en intercesiones, y ahí estaban ellos, Padre precioso. Sé, Señor, que
tú les guardas y les proteges, Padre precioso. Para nosotros han sido de gran bendición, bendito Rey Celestial. Sentimos tristeza porque es normal, Señor, pero queremos pedirte, Padre precioso, que seas tú, Señor, siempre guardándoles y protegiéndoles. Amén. Señor amado, y pidiéndote que ellos nunca se aparten de tus caminos, Señor amado. Que guardes, oh Dios, la vida de Aleja, Señor, la vida de Sam, oh Dios. Padre precioso, que ellos puedan seguir, Señor, fluyendo en el ministerio de la alabanza, Señor, que gracias a ti tuvimos la oportunidad, Señor, de orientarles algo, Señor amado, de instruirles en algo, bendito Rey Celestial, y que ellos puedan seguir con un corazón muy dispuesto para ti, Señor. Gracias, Señor, por la amistad que hubo entre nosotros, y sé que muchos hermanos más de la congregación también sienten tristeza en su corazón por la partida de ellos, pero, Señor, que esta amistad trascienda y que en nuestras oraciones siempre los llevaremos presentes, Padre precioso. Que ellos como hogar se conserven unidos, porque donde hay unidad hay bendición. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos. Amén y amén. Ahora, amada iglesia, vamos a escuchar unas palabras de parte de ellos para la congregación, de gratitud y de que podamos interceder y tenerlos presente a ellos en nuestras oraciones. Entonces vamos a escucharles para luego continuar con el culto. Dios me los bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Quiero darle las gracias a Dios por todo. Quiero saludar a todos mis hermanos de acá de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Estoy acá reunido con mi familia. Darle las gracias a todos mis hermanos. Los quiero mucho. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Quiero agradecerles por todo el tiempo que pasamos en la iglesia, por todos los momentos bonitos, y por los tiempos difíciles que todos pasamos también como familia. Me quiero despedir, no tengo ni palabras para agradecerles todo lo que siento. Siento nostalgia, siento dolor, siento tristeza por lo que está sucediendo, pero también es un aliciente, una alegría inmensa porque nos vamos a ir para nuestra tierra y quiero despedirme, quiero que sigan este legado que cada uno de nosotros hemos dejado en estos 15 años que llevamos en la congregación. Quizás ha sido muy difícil y muy duro los momentos que vivimos, pero también han sido muy gratos y hermosos también los momentos que pasamos, porque todo esto nos ha enseñado. Y quiero despedirme de toda la iglesia, los quiero mucho, los amo mucho, los voy a llevar en mi corazón, los voy a llevar en mi vida, en mi mente, nunca los voy a olvidar. Y quiero decirles gracias, siempre voy a estar agradecido con ustedes porque fuimos una gran familia. Y quiero que nos recuerden como la familia que fuimos, todo lo que aprendimos, y solamente agradecerles por todo y que nos recuerden lo bueno. Y si hicimos algo malo, olvídenlo, y quiero que recuerden todo lo bueno que nosotros hicimos por ustedes, y nosotros vamos a recordar todo lo bueno que hicieron por nosotros. Les amamos en el corazón del Señor y nunca los voy a olvidar. Un adiós, no es un adiós sino un hasta luego. Los quiero mucho. Bueno, mis hermanos, agradecida mucho por tan lindos momentos que vivimos en todo este tiempo. Dejo un legado muy hermoso. Yo como fundadora del Ministerio Infantil, muchas gracias por esos momentos que me brindaron y que yo también pude regalarles a ustedes de parte de Dios. Todo lo que se vivió en Centro de Fe y Esperanza desde que nosotros conocimos del Señor fue algo muy bonito, muy hermoso, junto con mis hijos, mi esposo, toda mi familia. Les amo con todo el corazón. Como dice mi esposo, no es un adiós, es un hasta luego, porque sabemos que en nosotros se sembró una amistad y una relación muy bonita con todos ustedes.
Esperamos que nos vayan a visitar y nosotros pues igualmente cuando todo eso termine sobre la pandemia y todo esto, pues también podamos venir a visitarles. Es algo que sucedió de la noche a la mañana, pero que queremos decirles gracias por tan hermosos momentos que nos permitieron vivir, tantas cosas aprendidas, nos llevamos de todas cosas maravillosas y hermosas, tantas cosas que vivimos juntos, muchísimas gracias. Y como dice, hasta luego no es adiós. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, gracias por cada uno de los buenos momentos, por vernos crecer, por incluso los momentos difíciles, pero que aún así siempre como hermanos supimos llevar y sacar a la iglesia adelante. Los queremos demasiado, esto es un hasta luego y ojalá nos podamos volver a ver pronto porque pues nosotros vamos a seguir viniendo a saludarles a todos ustedes. Nos van a hacer mucha falta y los llevamos en nuestro corazón. Mis hermanos, les quiero dar gracias por todos estos años que nos han ayudado en la iglesia y hemos estado nosotros allí. Gracias a las profesoras por haberme enseñado todos estos años y a todos a los pastores y a Fran y a Norma por enseñarnos en la alabanza. Gracias, eso no es un adiós, es un hasta luego y los quiero mucho. Los queremos mucho. Chao. Hermanos, muy buenas noches, ¿cómo han estado todos? Dios me los bendiga. Vamos a orar hoy para que Dios nos guarde, nos guíe y nos fortalezca con su palabra y con su Espíritu Santo. También en esta noche quiero orar por nuestra hermana Carmenza, porque ella tomó la decisión de irse para Urrao con su hija. Entonces vamos a poner al Señor también a nuestra hermana que va para Urrao, para que Dios la bendiga. Se va a seguir congregando en Fe y Esperanza de Urrao. Y esperemos que Dios fortalezca la vida de la hermana porque se va muy triste, pero ha tomado una decisión y respetamos esa decisión. Vamos a bendecirla. Padre, te damos gracias en esta hora por nuestra hermana Carmenza, Señor, para que tú la guíes, la guardes, la fortalezcas, Señor. Gracias por el tiempo que ella estuvo acá en la iglesia de San Pedro. Oramos, Señor, para que allí donde ella se dirija, donde su hija Urrao, también sea de bendición, Padre amado. Oramos para que la bendigas con tu Santo Espíritu y con tu presencia, amado Dios. Que ella pueda ver tu mano poderosa en ella, guiándola y fortaleciéndola, amado Dios. También oro por mis hermanos que están presentes, Señor, que tienen hambre y sed de tu palabra, amado Dios. Oro para que los bendigas, los guardes y les ayudes a alimentarse con esta pequeña meditación de tu palabra, Señor. Te damos gracias también por la alabanza que acabamos de escuchar, amado Dios. Bendecimos a nuestros hermanos de la alabanza y oramos para que los fortalezcas y los establezcas en tu reino cada día más. Oro por mis hermanos y hermanas que tienen luchas, dificultades, adversidades, pruebas, amado Dios. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes, Señor, cada vida y las moldees para estar preparadas para cuando Cristo llegue por la iglesia. Amado Dios, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas allí donde se encuentran. Oramos también por cada familia, amado Dios, que tú les estés bendiciendo grandemente para que ellos vean tu gloria, vean tu poder y nunca, Señor, sean vueltos a llevar atrás al mundo donde no hay nada bueno, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5. Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno, de carnero, delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Vamos a compartir el tema hoy, amada iglesia. El tema que vamos a compartir es la lucha de conquistar. Vemos que para conquistar hay una lucha. Una conquista no se puede hacer sin luchas. Usted y yo no podemos pensar estar reinando con Cristo en un futuro sin antes vencer las luchas y las dificultades que se nos hay. Le quiero leer algo. Dice, alguien dijo, si piensas que puedes vencer sin luchar y si crees que puedes tener la corona sin el conflicto, no eres más que un pobre soldado de Jesucristo. Nosotros no podemos quitar de un lado nuestras luchas. La vida cristiana consiste en vencer retos y conflictos. No es una vida cristiana sin vencer retos ni conflictos. La vida cristiana es un continuo luchar todos los días. Por eso la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es la vida más difícil que pueda haber. ¿Por qué? Porque dejamos enemigos poderosos que están en contra de nosotros, que van a batallar para que usted y yo no reclamemos la herencia que tenemos en Cristo. Vemos acá en el pueblo de Israel cómo los enemigos del pueblo de Dios batallaban contra Josué y contra Israel. Asimismo, los enemigos espirituales batallan contra Cristo y su iglesia. Nosotros, al igual que Israel, tenemos conflictos continuamente hasta que Cristo venga por nosotros. Así como las naciones de Canaán estuvieron contra Josué e Israel para impedir que tomaran la tierra que fluye leche y miel, así nuestros enemigos, el diablo, el mundo y la carne, batallan contra nosotros día tras día para impedir que usted y yo disfrutemos de las bendiciones y de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. En Efesios 2, 1 y 3, vamos a mirar Efesios 2, 1 y 3, sin perder Josué. Vamos a Efesios 2, 1 y 3. Y allí la palabra nos muestra, el apóstol Pablo nos muestra estos mismos 3 personajes que acabamos de decir. El diablo, el mundo y la carne batallan contra nosotros. Y usted y yo debemos estar despiertos y atentos al mover de ellos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos un tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne. Entonces vemos que la lucha del cristiano siempre va a ser el diablo, el mundo y la carne.
Y esos enemigos nunca van a descansar. Por eso la vida cristiana, por eso el tema de hoy, la lucha de conquistar. Porque para conquistar tenemos que tener lucha. En Éxodo 17:6 leemos que dice de que Dios tendría guerra con Amalek de generación en generación. Ya sabemos que Amalek es un tipo de la carne. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en la cumbre con Ur y Aarón? Que cuando a Moisés se le bajaban los brazos, prevalecía Amalek. Pero cuando Moisés los mantenía arriba en oración, prevalecía Josué. Dios nos ha dado unas armas poderosas para que usted y yo usemos. Entonces, miremos, yo les voy a contar otra pequeña anécdota, otra pequeña historia, y se trata de un pastor. Un pastor un día se encontraba en un juzgado, y cuando entró el abogado de las personas que habían demandado al pastor, porque lo habían demandado, perdón, el pastor había demandado a una empresa que quería montar una taberna al lado de la iglesia de él, y al lado había una escuela de niños. Entonces hubo un juicio, y cuando el abogado entró, vio al pastor y le dijo: hola pastor, ¿y usted qué está haciendo aquí? Mi reverendo, usted debe estar cuidando las almas, las ovejitas. El pastor muy decentemente le dijo: pues mi querido estimado, hoy estoy peleando contra el lobo, porque de eso se trata. Cuando no se está pastoreando, se está peleando contra el lobo. No debemos olvidar la historia que Pablo en Hechos 20 nos dice. Hechos 20, 28 y 29, Pablo advertía de que cuando él se fuera, iban a venir en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y es ahí donde usted y yo tenemos que saber que cuando no se está orando, cuando no se está ayunando, debemos estar peleando contra los lobos que tratan de levantarse en el pueblo de Dios. Y si nuestros enemigos son espirituales, las armas que Dios nos dio son espirituales también. Efesios 10 al 6, 10 al 18 nos dice qué clase de enemigos tenemos. Y segunda de Corintios 10, 3 al 5 nos dice que nuestras armas son espirituales. Entonces usted y yo no tenemos lucha contra carne, contra sangre, no tenemos lucha contra el hermano, la hermana, el hijo, la hija, el cónyuge. Tenemos lucha con seres espirituales, y para enfrentarnos a ellos no tenemos que enfrentarnos con los puños, con palabras soeces, con nada, sino con armas espirituales, que son la oración, el ayuno, la palabra, la meditación en la palabra, el evangelismo. Todo eso hace que el enemigo disminuya su poder y su fuerza contra nosotros. Entonces, la batalla de Israel en Jericó ilustra 3 principios de guerra y victoria espiritual. Vamos a mirar esos 3 principios que la lucha que Josué tuvo para vencer a Jericó también pueden ser para nosotros una enseñanza hoy. El soldado cristiano, el soldado cristiano nos encontramos en una posición de victoria y de ventaja. Nosotros como soldados ya tenemos que contar con la victoria de Cristo. Cristo nos dio la victoria. Cristo venció al diablo en 1, 2, 3, 4, en 5 oportunidades, y vamos a mirarlas así rápidamente. En la primera oportunidad que Cristo venció al diablo fue cuando Cristo nació. Cuando Cristo nació, la palabra dice que Herodes mandó matar todos los niños menores de 2 años. Y vemos cómo Dios salvó a su hijo, lo llevó para Egipto, y en Egipto fue guardado. Vemos también que en el desierto
Ya el Señor más grande, formado, venció al diablo en el desierto. Vemos también que el Señor venció al diablo en su ministerio terrenal. ¿Eso dónde lo vemos? Yo les voy a decir la cita para que ustedes mediten en sus casas. En el nacimiento de Cristo lo vemos en Lucas, capítulo, yo lo busco, ese sí no lo anoté acá, pero en Lucas vemos cómo el rey Herodes dio un edicto de que mataran los niños. En el capítulo 2 de Lucas podemos encontrar esa parte. Yo de pronto al final les digo la cita, pero miremos que en el desierto está en Mateo 4 del 1 al 11. En el ministerio terrenal está en Mateo 12, 22 al 29. Cristo venció al diablo, lo tercero fue en la cruz. Eso lo encontramos en Colosenses 2, 13 al 15, que dice que lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Y Cristo venció al diablo en la resurrección y en la ascensión. Lo podemos ver en Efesios 1, 19 al 23. Entonces, esa victoria que Cristo tuvo, usted y yo podemos disfrutar y podemos gozar para nosotros esas victorias. El enemigo ya está derrotado, pero eso no quiere decir que usted y yo nos vamos a cruzar de brazos, porque ya Cristo venció, ya Cristo nos dio la victoria, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, usted y yo tenemos que seguir adelante, porque el enemigo sigue haciéndole guerra a la descendencia del pueblo de Dios. Entonces miremos los tres principios de guerra y de victoria en Josué. El primero está en el versículo 6.1. Volvamos a Josué. Josué 6 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Por qué ocurrió eso? Porque en los pueblos enemigos había un temor del pueblo de Israel, porque ellos habían oído que Dios había rescatado a Israel de Egipto, que había abierto el mar y que antes de abrir el mar había traído unas plagas a Egipto y lo había prácticamente acabado. Y todo eso se dieron cuenta los pueblos de alrededor, y cuando Israel iba por el desierto, Jericó ya había oído la noticia. ¿Cómo sabemos eso? Si ustedes se van para Josué capítulo 2, ve lo que Rahab la prostituta le cuenta a los espías, y les cuenta que el corazón de todos está desfalleciendo, que tienen miedo, porque ellos han oído lo que Dios ha hecho por el pueblo. Entonces todo el pueblo estaba atemorizado. Ahora recuerden que para el Antiguo Testamento todo es literal, para nosotros es espiritual. Ahora el temor, lo primero que usted y yo debemos tener presente para poder tener un principio de guerra y victoria es el temor de Dios. Proverbios nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, temor no es tenerle miedo a Dios, porque Dios a través de la Biblia nos ha mostrado que Él ha sido siempre el que ha tomado la iniciativa en reconciliarse con el pecador. Dios nunca quiere que el pecador se pierda, nos dice la palabra en Ezequiel 33, 11. Porque no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino y que viva. Entonces, en el corazón de Dios nunca está acabar el pecador. Por eso el temor que usted y yo tenemos hacia Dios no es de miedo,
es un temor reverente, de obediencia. Entonces, en Proverbios 9:10 nos habla que el temor es el principio de la sabiduría. Y en Proverbios 8:13 nos dice, vamos a mirar Proverbios 8:13 y miremos realmente qué es el temor de Dios. 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es aborrecer, eso es tener temor de Dios, cuando aborrecemos el mal camino, cuando en nosotros no hay soberbia, no hay orgullo, no hay arrogancia, no hay altivez, cuando en nosotros no hay palabras necias, cuando en nosotros solamente sale la verdad de nuestra boca. Eso es temer a Dios y eso es un principio de la sabiduría. Y para usted y yo poder triunfar, vencer y vivir de acuerdo a esa herencia que Dios nos dio en Cristo, debemos tener ese temor. Así Dios nos traerá la victoria. No debemos hacer amistad con los enemigos. Usted y yo no debemos tener nada de parecido a lo del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero usted y yo que hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Entonces, hay un paralelo entre el temor verdadero hacia Dios y el que tenía Jonás. No vamos a ir allá, pero le voy a dar la cita. Jonás 1:9. Dice que los marineros le preguntaron a Jonás que por qué había venido toda esa turbulencia en el mar, y Jonás tranquilamente dice, soy judío, soy hebreo, temo a Dios y esto vino por causa de mí. Pero vemos que el temor a Dios no es hacer lo que Jonás estaba haciendo, huyendo de Dios y no importándole la perdición de los ninivitas. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. Por eso es un temor falso el que Jonás tenía. Muchos de nosotros también tratamos de servir a Dios para que nos reconozcan, para que nos vean, para que digan este sí es bueno, este sí sabe, pero no hay una reverencia hacia Dios. A veces los enemigos nos ganan la partida. Por eso lo primero para usted y yo tener guerra y victoria es tener temor del Señor. Así como todo el pueblo enemigo de Israel tenía ese temor, tú y yo también tenemos que tener temor reverente a Dios. ¿Por qué Josué no tuvo que pelear con ellos? Por el temor que ellos tenían. Tú y yo tenemos que tener el temor reverente a Dios. Lo segundo, Josué 6:2. Volvamos a Josué 6:2. Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Lo segundo que usted y yo debemos tener para la guerra y la victoria es estar afianzados en las promesas de Dios. Dios le había prometido a Josué, porque Jehová había dicho a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a sus hombres de guerra. Josué se afirmó en esas promesas. Ahora, en la palabra de Dios hay muchas promesas. Muchos de nosotros cristianos no sabemos ni 2 ni 3 promesas que Dios nos ha dado. Por eso cuando llega la aflicción, la angustia, la adversidad, nos gana el enemigo, entramos en depresión, perdemos lo que ya hemos conquistado, lo que ya hemos logrado, y al igual que Israel tenemos que seguir dando vueltas en un círculo por el cual ya hemos pasado 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Cuántos hermanos hay que han pasado por las mismas luchas y vuelven y desmayan, vuelven y caen, vuelven y dudan de Dios y tienen que volver a empezar? Pero acá lo que el Señor nos está diciendo es que nos aferremos a las promesas de Dios.
lo que tenía que hacer era reclamar esa promesa. Si Dios nos entregó a Jericó, vamos a reclamarla. Y ellos lo hicieron. Dios también nos pide a nosotros, al igual que a Josué. Recuerdan que en Josué 1:8 el Señor le dijo a Josué que no se apartara de su boca ese libro de la ley, sino que meditara en ella de día y de noche. Tú y yo, para aprender qué promesas tenemos de Dios, tenemos que meditar mucho en la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te ha quedado en esta cuarentena para meditar en las promesas de Dios? ¿Has tenido el trabajo de subrayar en lo que has leído de la palabra en esta cuarentena? Perdón, ¿qué promesas te dio Dios a ti? ¿Ya sabes al menos reclamar 10 promesas que Dios te ha dado? Déjame decirte, amado hermano y hermana, que si no lo has hecho, hemos perdido el tiempo en esta cuarentena. No sé cuál será tu ritmo de vida en esta cuarentena. No sé a qué horas te levantas, no sé a qué horas te acuestas, pero Dios sí lo sabe. Y el enemigo está pendiente también de eso para mirar cómo hacerte salir del camino, cómo desviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Hay promesas en la Biblia que Dios nos dio y no hemos podido reclamar. Entonces, los cristianos victoriosos son personas que conocen las promesas de Dios. ¿Conoces las promesas de Dios? Los cristianos victoriosos son las personas que creen en las promesas de Dios. Y los cristianos victoriosos son los que dependen de las promesas de Dios. Ahora, yo les voy a ilustrar esto con un ejemplo. Conocer las promesas es como si usted y yo aceptáramos un cheque, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, pero usted acepta el cheque, pero usted nunca va y lo firma para cobrarlo. O sea, usted acepta las promesas, pero no las reclama. Es lo mismo. Dios nos dio promesas, pero a usted le llega una dificultad y, ay, no, qué pereza, mire, qué lucha, esto, lo otro y muchas cosas que somos expertos para poner peros a las situaciones. Dios nos otorga la victoria y por no lucharla y por no reclamarla, el enemigo nos roba esa victoria y tenemos que seguir pasando un círculo vicioso en nuestra vida. No crecemos, no aprendemos y no avanzamos. Entonces, amada iglesia, Cristo nos dio unas promesas muy hermosas. Una de esas promesas es que Él nos dice en San Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros para vencer al mundo, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También nos dice en Gálatas 5:21 que los que hemos venido a Cristo hemos crucificado nuestra carne con Cristo. Entonces nuestra carne está crucificada con Cristo. Y en Juan 11:31 nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. San Juan 12:31 nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido echado, o sea, ya ha sido vencido. Entonces, creer en una promesa es lo que le decía ahora, es como recibir un cheque y no firmarlo para irlo a cobrar. Muchos cristianos andamos de esa forma. Y lo tercero está en San Juan, en Josué 3:6, 3-5. Entonces vimos lo primero. Entonces, ¿qué es? Principios de guerra y victoria. Lo primero es el temor del Señor. Lo segundo es las promesas del Señor. Y lo tercero, leamos Josué 6:3-5. Dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante.
¿Qué es lo que nos está enseñando estos dos versículos del 3 al 5? Que tú y yo debemos tener pendientes las instrucciones de Dios. Pero lo primero para una vida de guerra y victoria es el temor del Señor. Segundo es las promesas, conocer las promesas de Dios. Y tercero, estar atento a las instrucciones de Dios. Dios en su palabra nos ha dado muchas instrucciones para que tú y yo conquistemos, para que tú y yo seamos hombres y mujeres de éxito. Pero ojo, el éxito no es tener plata, eso es lo de menos. Hay hombres que tienen tanta plata, que es lo único que tienen, plata, pero son pobres espiritualmente. Tú y yo, al decir éxito, es que vamos a poder, en medio de la turbulencia, en medio del caos, en medio de la escasez, en medio de la prueba, andar como si viviéramos en la gloria. Y no es que estamos diciendo que hay que ser cristianos falsos. No, Cristo no tenía en dónde recostar la cabeza y fue el hombre más feliz de esta tierra. Le siguió el apóstol Pablo. No tenían morada fija, andaban desnudos y era el hombre más feliz. Tanto que él tuvo que recibir un aguijón en su carne para que no se enorgulleciese de su gloria, de lo que Dios le había permitido vivir a él y conocer. Por eso, amada iglesia, tú y yo tenemos que estar pendientes de las instrucciones de Dios. Las instrucciones del Señor son importantes. En Zacarías 4:6, no vamos a ir allá, pero ustedes en su casa lo pueden hacer. Zacarías 4:6, el Señor nos dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Tú y yo vamos a lograr la victoria no por nuestra sabiduría, no por nuestra destreza en los negocios, no por nuestra agilidad en manejar público. No, tú y yo vamos a salir victoriosos es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos da unas instrucciones y a veces nos podrán parecer bobas, locas, sin sentido, pero eso es la vida cristiana. El hombre cristiano siempre para el mundo será un loco, un corrido de la teja. Pero miremos, Dios que le dijo a Gedeón para conquistar a un pueblo grande, le mermó el ejército a 300 hombres y las armas que le dio fue una tea, una vasija y unas cornetas. Son armas que para la lógica humana no cabe. ¿Cómo que para enfrentar un ejército vamos a rebajar el ejército casi a un 90%? Vamos a escoger hombres y los repartimos en 3 grupos y las armas que les vamos a dar es una vasija y una antorcha y una corneta. Y vimos el resultado. Vemos también con David. Le dio una honda y 5 piedras para vencer a un gigante. Lo vemos también ahí mismo con Josué. Lo que le dijo es, den las vueltas a la ciudad, una cada día, y después den 7, y luego toquen las cornetas y griten, y los muros cayeron. Ese es el Dios que tú y yo al cual tenemos que creer, seguir y esperar en Él. ¿Y qué miramos a Cristo? Venció al enemigo más poderoso del hombre en una cruz, en un palo, haciéndose maldito por nosotros, así lo venció. Eso es la locura de Dios. Bien dice la palabra en Isaías 55, ahora lo vamos a ver como conclusión, pero les adelanto un poco, que en Isaías, que nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos como los de Él. Y miremos en el Evangelio de San Juan, en capítulo 6, versículos 5 y 6,
el Señor como le dice a Felipe, Felipe, ¿con qué le vamos a dar de comer a toda esta gente? Felipe dijo, Señor, ni 1000 denarios bastarían para alimentarlos. Pero Juan nos agrega ahí, pero el Señor solamente dijo esto probando a Felipe, porque el Señor sabía lo que debía de hacer. Entonces el Señor es experto en ayudarnos en lo más difícil. Por eso usted y yo tenemos que mirar todo eso, hermanos. Entonces hay 3 maneras diferentes de servir al Señor. Yo quiero leerle esto que lo extraje de una anécdota, de una biografía de un hombre de Dios que leí. Dice, hay 3 maneras diferentes de servir al Señor. La primera, hacer los mejores planes que podamos y esperar que funcionen. Hacer los mejores planes que podamos y esperar que eso nos funcione. Lo segundo, hacer nuestros propios planes y pedir a Dios que bendiga ese plan. Y lo tercero, pedir a Dios que nos muestre qué planes hacer y esperar que Él nos diga lo que hagamos. Entonces, hay 3 formas, ya tú mirarás cuál. Si escoges los mejores planes y esperas que den resultado. O si haces los mejores planes y esperas que funcionen. O pides a Dios la guía, la dirección y la forma de hacer para que haya la victoria. Entonces, hermanos, Josué recibió órdenes del Señor, obedeció y trajo éxito a Israel. Ahora quiero que terminemos yendo a Isaías 55, 6 al 11. Isaías 55, 6 al 11. Dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, amada iglesia, si queremos ser victoriosos, pero sin problemas, no lo seremos. Pero seremos victoriosos cuando enfrentemos la lucha. Yo quiero dejarles con esta pequeña reflexión para que lo medite en tu casa y miras cómo estás llevando la vida cristiana. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos y oramos para que tu palabra haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Ayúdanos a tener el temor tuyo, amado Dios. Ayúdanos a encontrar las promesas que hay para nosotros y permítenos ser personas que recibimos instrucciones de tu palabra para hacerlas realidad. Padre, oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios me los bendiga y hasta pronto.